Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Ahora, el gozo y el privilegio de poder compartir la palabra del Señor. Así que les pido, por favor, puedan abrir sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios 12. Y a medida que cada uno de ustedes va encontrando la cita bíblica, les invito, por favor, a que se pongan en pie y juntos podamos leer. Segunda de Corintios, capítulo 12, y vamos a leer los versículos del 1 al 12. Conforme van encontrando la cita, por favor, les pido puedan ponerse en pie. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 10 es nuestro texto base, pero en esta mañana vamos a leer juntos a la cuenta de 3 únicamente el versículo número 1. 1, 2, 3. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Cerremos nuestros ojos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, infinitas gracias, Señor, en esta mañana por tu santa, bendita y poderosa palabra. Te rogamos, Señor, que en tu incomparable amor y misericordia y también justicia, nos conceda, Señor, la oportunidad de poder entender tu palabra y llevarla a la práctica, Señor. Permite que este tiempo del escudriño de tu palabra sea para tu honra y tu gloria y que esta, Señor, enseñanza sea sembrada en nuestros corazones. Dejamos en tus manos y te pedimos la guía de tu Santo Espíritu en el precioso y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede tomar asiento. Gracias, mis hermanos, por su ayuda. Hay una hermana en Cristo muy conocida a nivel mundial. Tal vez algunos de aquí deben de conocerla. Su nombre es Joni Eareckson Tada. Joni Eareckson Tada es una hermana que a los 17 años de edad sufrió un accidente trágico en un clavado de natación. Ella se fracturó todas las vértebras cervicales. Resultado de este accidente, quedó tetrapléjica. Quiere decir que del cuello para abajo no tiene ninguna funcionalidad. A los 10 años de su situación física, ella intentó quitarse la vida y no lo consiguió. Bueno, detalles más, detalles menos, hay algunas cuestiones en las que podríamos reflexionar y es que, por ejemplo, en torno a la situación de salud de esta persona, encontramos que los familiares y ella misma estuvo clamando por su vida, rogándole al Señor para que el Señor le proporcione salud integral de su vida. Y frente al clamor de ella y de toda su familia, el Señor no le concedió. Son 60 años de ministerio de esta hermana y algo puede resultar de esta situación. Frente a la incapacidad física que tiene, incluso de haber pasado por un cáncer, su rostro irradia un gozo que los médicos y la ciencia no pueden explicar. Conocí a un hermano en esta iglesia, amado por muchos, un hermano muy querido, que en determinado tiempo de su vida fue diagnosticado con cáncer al páncreas. En ese diagnóstico a este hermano le dieron inicialmente 6 meses de vida. Por la gracia del Señor y con tratamientos alternativos de otro hermano también de esta iglesia, este hermano vivió por 3 años más. Y al cabo de estos 3 años, de clamor de su esposa, de sus hijos y de toda la congregación para que el Señor le sane, el Señor no concedió esta solicitud y el hermano falleció. Este hermano era mi papá. Así también
hay la historia de algunos hermanos en esta iglesia muy amados y muy queridos. Ustedes deben de recordar la oración que levantamos en domingos anteriores por un querido hermano de esta iglesia y le clamamos al Señor y el hermano falleció. Mis queridos hermanos, las peticiones que nosotros hacemos al Señor lo hacemos bajo su voluntad, pero algo está claro con el ejemplo de la primera parte que yo les estaba explicando de John Erickson Tada, es que de nuestra debilidad surge y se manifiesta la gracia de Dios. Frente a la respuesta positiva o negativa o el silencio de Dios a nuestras peticiones, entendemos, mis hermanos, que Dios tiene siempre detrás de esto un propósito. No sabemos qué hubiese ocurrido si nuestros hermanos hubiesen seguido vivos. No sabemos si Johnny Erickson Tada hubiese seguido los caminos del Señor si no le hubiese sucedido aquel accidente. Pero de algo estamos claros, que el Señor lo ha permitido y lo ha querido así, porque sus propósitos son buenos, agradables y perfectos. Mis hermanos, no hay nada que Dios haga y que no termine o culmine en algo bueno. Eso es la naturaleza de Dios. Dicho eso, mis queridos hermanos, vamos a pedir y vamos a rogar que por medio de la ayuda del Espíritu Santo nos pueda guiar a comprender este hermoso pasaje. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 10. Encontramos en este pasaje, mis hermanos, en estos 10 versículos, dos aspectos fundamentales acerca de lo que quiere decir el apóstol Pablo. Primero que nada, una gloria de una visión, y en segundo lugar, las conclusiones de las revelaciones dadas al apóstol Pablo. Entonces vamos a lo primero, la gloria de una visión. Fue absolutamente necesario que el apóstol Pablo de alguna manera se muestre como a manera de gloriarse de lo que le había sucedido. Versículo número 1 del capítulo 12 de 2 de Corintios nos dice: el gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. El apóstol Pablo está dejando en claro un asunto muy importante. El gloriarse no es bueno, no es importante, no es algo que se debe hacer, pero está dejando en claro que era necesario. Mis hermanos, en aquella época y por el contexto que nosotros tenemos de este pasaje, es decir, 2 de Corintios capítulo 11, y lo que nos dice el libro de los Hechos también acerca de la vida del apóstol Pablo y su gestión o su labor, como el llamado que tuvo de Dios de proclamar el Evangelio de Cristo, notamos que en la iglesia de Corinto se levantaron falsos maestros. Y lo más importante de esto es entender que estos falsos maestros estaban allí para engañar a las personas acerca de un mensaje que no provenía de Dios. Lo segundo también que hay que resaltar es que los de la iglesia de Corinto se estaban dejando engañar de estos falsos maestros. Por otro lado, ellos aprovechaban la situación de la falsa enseñanza para proclamarse a ellos mismos como enviados de Dios. Afirmaban haber tenido visiones y revelaciones propias de Dios, algo que era una mentira y una falsedad. Eran nada más los mecanismos de ellos para poder enseñar el error. Y aún así atacaban y acusaban al apóstol Pablo y dejaban en cuestionamiento su vocación apostólica. Entonces Pablo menciona en este primer versículo, el gloriarse es necesario. Podemos entender por qué, ¿cierto? Estaban siendo engañados los hermanos, estaban haciendo de las suyas los maestros, y Pablo tenía también que defender su vocación apostólica. Así que le es necesario hablar de algo que es extraordinario. Es necesario, pero no es provechoso. Pablo comienza entonces a darnos una anticipación de lo que nos va a anunciar. Pablo va a decir algo extraordinario, pero ese gloriarse
es necesario por el momento y no provechoso, porque tranquilamente si ese fuese el objetivo del apóstol Pablo, podría envanecer su corazón, podría enorgullecerse, porque la experiencia que él tuvo no la ha tenido absolutamente nadie a lo largo de la historia de la creación del hombre hasta la actualidad. De otra forma de ver también, note que si el apóstol Pablo hubiese centrado su mensaje en esta experiencia extraordinaria, la iglesia de Corinto también se hubiese envanecido y hubiese depositado su atención, concentración y devoción a un hombre por lo extraordinario de su experiencia y más no en el mensaje del Evangelio. Por tanto, Pablo dice, es necesario, aunque no es provechoso, pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Entonces dice, dicho esto, voy a comentarles acerca de mi experiencia. Así entonces observemos del versículo 2 hasta el 4. Dice la palabra del Señor, capítulo 12, ¿cierto? De nuestro texto base. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe. El tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Versículo 3. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no le es permitido expresar. Lo que podemos resaltar de estos versículos que está compartiendo el apóstol Pablo como si tuviese algo de qué gloriarse, es precisamente que él no tiene ninguna pretensión. La idea de hablar en tercera persona acerca de sí mismo muestra el concepto de que él está sacando el evento, la circunstancia, la experiencia que él tuvo de haber estado en el tercer cielo, o dicho de otra forma, el paraíso, saca de sí mismo para ponerlo fuera de él y hablar como que si fuera otra persona. Evidentemente está hablando del mismo, no hay dudas de que está hablando de él, porque más adelante va a expresar que Dios puso o Dios dispuso que un mensajero de Satanás coloque un aguijón en su carne. Entonces definitivamente Pablo está hablando de sí mismo, pero en tercera persona. ¿Por qué lo hace de esta manera? Bueno, Pablo quiere expresar lo extraordinario de su experiencia, el privilegio que hasta hoy nadie ha tenido, pero no con la intención de autopromocionarse. Su intención se deja ver, mis hermanos, en lo impresionante de esta experiencia. Escuche, se nos dice el tercer cielo. A conocer, existe el primer cielo, el que nosotros podemos ver a simple vista, donde están las aves, las nubes, el cielo azul, nuestra atmósfera conocida. Después de este espacio físico encontramos el universo, donde está la luna, las estrellas y todo la galaxia, podríamos decirlo así, es el segundo cielo. Y el tercer cielo es el espacio espiritual donde habita Dios. La Biblia lo reconoce como el hábitat de Dios, el hogar de Dios. Observe usted, qué privilegio de Pablo. Algo tan impresionante como aquello. La Biblia nos habla y nos ofrece y nos ha dicho que tenemos una herencia por medio de Cristo, y es ese lugar precisamente, ese paraíso, ese tercer cielo. Llegaremos algún día a ese lugar por medio de Cristo, gracias a la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo, gracias al plan de redención del Padre. Llegaremos un día a ese lugar, pero nadie ha tenido la experiencia de conocerlo y regresar otra vez a este lugar y compartir esa experiencia. Pablo tuvo esa situación, y a pesar de aquello, mis queridos hermanos, durante 14 años Pablo se privó de no compartir esa experiencia con nadie, porque esa no era su intención. Tranquilamente él pudo basar su apostolado y su obra y su llamado de Cristo al Evangelio en el fundamento de la experiencia extraordinaria, pero él no lo hizo de esa manera. Diríjanse, por favor, les pido me acompañen al libro anterior, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, al capítulo 2, versículo 2, primera de Corintios 2, 2, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado.
El mensaje del apóstol Pablo es claro, la intención del apóstol Pablo es muy claro. Jesucristo, la predicación acerca de Jesucristo y a este crucificado, es decir, nuestro motivo de salvación, la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo y hacía en su crucifixión. Y ese era el mensaje del apóstol Pablo. De igual forma, algunos versículos atrás, capítulos atrás de nuestro texto base, vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 4, versículo 5. Nuevamente hablando acerca de la forma en cómo el apóstol Pablo está defendiendo su apostolado, manifiesta lo siguiente, 2 de Corintios 4, 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. ¿Cuál era la intención del apóstol Pablo? El predicar a Jesucristo. Esa era la única intención del apóstol Pablo, pero tenía que compartir la experiencia extraordinaria, el privilegio incomparable y que nadie pudo tener de visitar el tercer cielo porque le era necesario. Entonces Pablo da a conocer el propósito. Versículo número 5 de nuestro texto base, 2 de Corintios 12, 5 dice: de tal hombre, nuevamente, no continúa hablando en tercera persona, de tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo, no me gloriaré sino en mis debilidades. Porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad, mas me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Pablo pone en evidencia nuestra condición humana al manifestar su condición misma. Pablo está diciendo, de tal hombre sí me gloriaré. Recordemos que pone fuera de sí la experiencia y dice, claro, de tal hombre que fue y visitó, que lo llevaron arrebatado al tercer cielo, al paraíso, de ese hombre sí me gloriaré, dice, ¿no es cierto? Porque tuvo algo extraordinario, pero dice de mí mismo y vuelve a su intención honesta y humilde. Y menciona, pero de mí mismo, si tengo algo que gloriarme, dice, será de mis debilidades. Qué interesante. Pablo estaba apuntando al meollo del asunto de estos primeros 10 versículos en la carta a la iglesia de Corinto. Si algo tengo que gloriarme, dice, es de mis debilidades. Una de las intenciones de Pablo fue abstenerse de cualquier jactancia al mostrar esta experiencia para mostrar el poder de Cristo manifestándose en su vida. Pablo está aterrizando a una conclusión muy importante, que no era él, que no eran sus capacidades. No hay nada que recomiende al ser humano con respecto de otros seres humanos que los haga diferentes y que los haga más acreedores de la misericordia y gracia de Dios. El apóstol Pablo nos está enseñando en este pasaje que de nuestras debilidades, de nuestras incapacidades, Dios se puede manifestar. Así que la intención, el propósito del apóstol Pablo es dar la gloria a Dios. El apóstol Pablo, de forma cuidadosa, ha buscado que la atención no esté sobre él, sino sobre el Señor. La gloria sea para Dios. El segundo aspecto de este pasaje, decíamos entonces, que nos va a mostrar las conclusiones de las revelaciones que fueron dadas al apóstol Pablo. Versículo número 7 del capítulo 12 de 2 de Corintios dice lo siguiente: y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. ¿Recuerdan los versículos iniciales donde el apóstol Pablo habla que es preciso o es necesario compartir lo que va a compartir, pero que no es provechoso? Es justamente por esta parte. Pablo estaba consciente acerca de sus debilidades. Y lo más probable, o es más bien dicho, evidente, que lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, que una de sus debilidades por las cuales podía haber caído era su orgullo.
Él conocía, tuvo la experiencia de haber estado en la morada del Señor con Jesucristo mismo, recibiendo las instrucciones de Cristo para lo que serían los fundamentos con el Nuevo Testamento de la doctrina sana que hoy nosotros estudiamos. Qué maravilloso. Y el apóstol Pablo entonces reconoce que esa era una debilidad. Pero antes de reconocer al mencionarlo, él está especificando que fue Dios el que hizo algo. Escuche, versículo número 7, se menciona 2 veces la palabra enaltecer. Versículo 7 dice, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee nuevamente para que no me enaltezca. La espina en la carne es un estudio fascinante de la palabra de Dios, el cual ha llevado a muchos expositores bíblicos y hermeneutas a identificar cuál es este aguijón de la carne. Pero es curioso que al final la conclusión nos dice que no se puede saber con certeza cuál es ese aguijón de la carne, porque el objetivo de esta porción no es identificar cuál es el aguijón de la carne. Bueno, a saber, existen algunas posturas. Una de ellas dice que el aguijón de la carne pudo haber sido una situación de salud del apóstol Pablo. Cuando Pablo escribe a los Gálatas, manifiesta que está escribiendo con letras grandes, dice a los Gálatas. Y dice también que si los Gálatas pudiesen darle sus ojos, se los sacaran para dárselos a él. En la carta a los romanos, finalizando la carta, y en los saludos finales, se menciona a Tercio como la persona que escribió el libro. Y usted dirá, pero ¿no es Pablo el que escribió el libro? Bueno, en sentidos prácticos fue Pablo. En sentidos más bien específicos, fue Tercio un escriba, fue Tercio quien escribió por Pablo. Pablo le dictó la carta a los romanos, lo cual está indicando que él tenía algún problema en su vista, o se está infiriendo en la historia del apóstol Pablo que él llegó a tener algún problema en su vista, y eso quizás haya sido el aguijón de la carne. Su dificultad de salud, su dificultad física, era un asunto que le recordaba que no debe enorgullecerse de la experiencia que tuvo extraordinaria de haber estado en el tercer cielo. Otra postura indica y se relaciona al contexto inmediato del pasaje del capítulo número 12, y es precisamente lo que dice Corintios y lo que dice Hechos acerca de la persecución y la desacreditación que estaba teniendo por parte de los falsos maestros. Cuando la palabra de Dios dice que para que fuese impedido que se enalteciera, le fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás. Así como Job, Dios le permite a Satanás que toque la vida del apóstol Pablo. Y de esta manera podemos entender que este mensajero de Satanás, en el griego la palabra es ángelos, es decir, es un ángel, pero un ángel caído, un demonio que evidentemente cuando se menciona la palabra para que abofetee, está hablando una expresión, una acción de un ser humano hacia otro. En conclusión, la interpretación dice que es un demonio influenciando en la vida de otro ser humano para hacerle la vida imposible al apóstol Pablo. Finalmente podemos decir que pudo haber sido el líder de los falsos maestros, insistiendo sin descanso la falsa enseñanza y la desacreditación al apóstol Pablo. Un aguijón en la carne hace referencia a una espina, un material externo o ajeno a nuestro cuerpo humano, introducido en alguna parte de nuestro cuerpo, y que es una molestia. ¿Alguna vez a usted se le ha clavado una astilla de madera en el dedo? ¿Puede vivir con eso? No, ¿no es cierto? Es una cosa horrorosa. Una espinita diminuta en el dedo no nos deja en paz. No podemos estar en paz y estamos rogándole a Dios a que lleguemos a la casa para poder encontrar una pinza y poder sacarnos de esa espinita, ¿cierto? Esa es la idea. El apóstol Pablo tenía algo que le molestaba y le fastidiaba, como se dice, la existencia. No podía estar tranquilo. Ahora, esta interpretación
me hace reflexionar sobre los siervos de Dios. En muchas ocasiones los siervos de Dios en la obra lo han dado todo. Como se dice aquí en el Ecuador, plata y persona, ¿no es cierto? Se dice. El siervo de Dios, y yo lo he podido ver, mis hermanos, en esta congregación, incluso de su bolsillo, ha dado para que la obra de Dios camine y lo ha hecho con amor. Ha dado de su tiempo, ha llegado incluso en decisiones no muy sabias a sacrificar a su familia por el ministerio. Y asimismo he podido ver cómo el ministerio, cómo dentro del ministerio ha habido personas que los han desacreditado, que por rumores y comentarios, por no estar de acuerdo con el servicio de este, valga la redundancia, siervo de Dios, lo han difamado o han dicho cosas que están en contra de ese siervo. Y algunos han tomado la decisión de ya no servir a Dios y dar un paso atrás, una decisión quizás no muy acertada. Otros han decidido mantenerse en pie, pero con mucho dolor. Mis hermanos, esa es un poco la debilidad de la que está hablando el apóstol Pablo. Escuche, la iglesia de Corinto era una iglesia amada por el apóstol Pablo. Él la fundó. Él trabajó muy duro por esa iglesia y no lo soltaba y estaba siempre pendiente de ellos. Y aún así, ellos dieron crédito a los falsos maestros y dudaron del apóstol Pablo. Dígame usted si eso no es doloroso. Sea cual sea la interpretación, sea la salud del apóstol Pablo, o sea el líder de los falsos maestros haciendo la vida imposible a Pablo, entendemos que es una debilidad del apóstol, que es una situación, para que la debilidad del apóstol Pablo no surja a manera de orgullo. Dios lo ha permitido para que él no se enaltezca. Y lo interesante viene en el versículo 8 y 9. El apóstol Pablo menciona acerca de esto, es decir, de la espina, acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Versículo 9. Y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Al inicio de este sermón hablábamos de experiencias complejas, situaciones dolorosas de hermanos en Cristo que han pasado por cuestiones de salud, incluso que han perdido la vida y se han ido y ya no están más con nosotros. Y hemos rogado y hemos clamado al Señor para que los levanten, para que los restauren, y el Señor no ha querido así. Pablo menciona acerca de esto, acerca de esa incomodidad, de esa espina, acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y el Señor le ha denegado su petición. Pero lo que le menciona a Dios es lo más valioso que nosotros tenemos, mis queridos hermanos. El apóstol Pablo tuvo una contestación en este caso. Muchas veces nuestras oraciones no tendrán contestación. El silencio de Dios también quiere decir algo y tenemos que reflexionar en aquello. Pero la respuesta que tuvo el apóstol Pablo nos muestra a nosotros que tendremos ese silencio de Dios, o quizás la respuesta también negativa de Dios, y eso tendría que ser suficiente para nosotros, porque la gracia de Dios se ha de manifestar. El tiempo presente del verbo que se traduce como bástate en la Reina Valera, cuando dice bástate mi gracia, revela la disponibilidad constante que tienen los hijos de Dios de la gracia divina. Quizás el Señor no nos concederá las peticiones con respecto a una situación, una debilidad que estemos pasando, pero el Señor dice, bástate mi gracia. Está diciendo, tienes disponible mi gracia hoy, mañana y siempre. La gracia del Señor está disponible entonces para nosotros. Dios no quitó el aguijón de Pablo, le rogó, pero nunca dejó de suministrarle su gracia para poder soportar la situación que tanto le incomodaba. Así que, mis hermanos, el apóstol Pablo deja entredicho algo muy importante. En nuestra debilidad somos más fuertes por Cristo.
La gracia de nuestro Señor nos fortalece. Versículo número 10 de nuestro texto base, capítulo 12 de 2 de Corintios, dice: por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Su gracia es suficiente. Cuanto más se muestre la debilidad de nuestras capacidades humanas, mis queridos hermanos, entonces vamos a entender que con más claridad resplandecerá en medio de la prueba la gracia de nuestro Dios. Ahí, mis hermanos, cuando estamos pasando en circunstancias que no hayamos qué hacer, porque no tenemos la fuerza para hacer algo, o porque no tenemos el conocimiento para hacerlo, o porque no tenemos los recursos para alcanzarlo, porque no tenemos quizás cualquier cosa al alcance de nuestra mano para poder solucionarlo, la gracia de Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Es nuestro deber entonces confiar en nuestro Señor, no nos queda otra cosa. Y con esta reflexión viene a mi mente una historia muy interesante y les pido que me acompañen por favor al Antiguo Testamento. Vámonos al libro de los Jueces. El libro de los Jueces está después de Samuel, digo, de Josué. Josué, Jueces. Y vamos a ir al capítulo número 7. En esta historia interesante vamos a encontrar que los madianitas estaban oprimiendo al pueblo de Israel. Y Dios había permitido, entre otras cosas, esto por el comportamiento cíclico del pueblo de Israel, de la desobediencia y la idolatría, de hacerse a las costumbres idólatras de otros pueblos y llegar a la desobediencia a Dios. Entonces Dios había permitido también ciertas opresiones. En todo caso, esta historia nos habla de cómo Dios está buscando y está solicitando a Israel que ocupe la tierra de Canaán y está desocupando a todos los que están habitando allí, no porque van a ocupar y nada más, sino porque estos pueblos tenían costumbres idólatras, como en el caso de los madianitas, de sacrificar niños. Entonces tenía que ser erradicada esa costumbre idólatra y pagana, de tal forma que Dios elige a Gedeón para esta labor y lo lleva a una batalla contra 135,000 soldados. Los soldados de Gedeón o los soldados que Gedeón juntó eran 32,000. Leamos entonces el pasaje. Jueces capítulo 7, versículo 7. Dice: el Señor dijo entonces a Gedeón: los salvaré con los 300 hombres que lamieron el agua y entregaré a los madianitas en tus manos, que todos los demás del pueblo se vayan cada uno a su casa. Esta conclusión, mis hermanos, de este pasaje tiene una historia impresionante. 135,000 hombres. Versículos antes podemos evidenciar que Gedeón había recolectado 32,000 personas, pero el Señor le dice algo clave, algo que está en el versículo número 2. Dice: y el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. No sea, ¿qué dice? Que Israel se vuelva orgulloso y diga: mi propia fortaleza me ha librado. Hablando del orgullo, ¿cierto? Pablo hablaba de que el aguijón de la carne fue para que no se enalteciese. Bueno, aquí el Señor está diciendo que debe disminuir el número de soldados para que después los israelitas no se enaltezcan con la victoria, para que ellos no se enorgullezcan de una victoria que no les corresponde. Dicho eso, el elegido de Dios, Gedeón, entonces procura identificar quiénes son temerosos o quiénes están con miedo. Claro, 32,000 personas frente a 135,000 es de estar consciente de que me voy a entregar a mi propia muerte. Entonces identifica a saber 22,000 personas y el ejército de Israel se reduce a 10,000.
Luego el Señor le dice, todavía son demasiados. Llévalos a que beban agua. Y dice, los que tomen el agua en su mano y beban como bebe un perrito, dice, ¿no? Esos se quedarán, pero los que se arrodillen y tomen el agua de la orilla, ellos tienen que irse y se regresarán a su casa. Después de esta acción, como leímos en el pasaje de Jueces 7:7, quedaron 300. ¿Se han visto la película 300? Esta es la historia verdadera. Los 300 hombres vencieron. Los madianitas fueron entregados a Israel. Y la gloria por entero fue de nuestro Dios. Mis hermanos, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, que en nuestra debilidad somos fuertes por Cristo, es precisamente esto. Cuando se manifiesta la debilidad en nuestras vidas, entendemos que nosotros no podemos de ninguna manera y depositamos nuestra confianza en el Señor, y el Señor obra en nuestras vidas. Amén. Mis queridos hermanos, las debilidades en el ser humano por nuestra naturaleza heredada de Adán se traducen en debilidades físicas, debilidades intelectuales y debilidades espirituales. Sí, mis hermanos, hoy en día estamos observando cómo se está desarrollando un evento deportivo muy querido por todos, que es el Mundial de Fútbol. Y de todos los jugadores han resaltado dos jugadores sobre todos que llaman muchísimo la atención: Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, ¿cierto? No voy a preguntar cuál es su favorito porque esto se va a descontrolar. Bueno, pero lo interesante, mis hermanos, es saber que son dos jugadores de 39 y 40 años respectivamente, con una condición física excepcional y que están compitiendo, bueno, el otro ya no, pero han competido a la altura de los que tienen 20 hasta 30 años, un físico que cuesta muchísimo conservarlo con dieta, con ejercicios, con psicología, es demasiado complejo y tienen un nivel muy alto. Pero mis hermanos, John Erickson Tada era deportista y en un clavado su debilidad en el aspecto físico se reflejó, se manifestó. Mis hermanos, físicamente somos débiles, un día estamos bien, el día de mañana las personas llegan a tener alguna enfermedad fulminante y termina con su vida. Esa es la debilidad del ser humano. Es debilidad intelectual porque queremos conocer cosas que no podemos conocer, queremos encontrar respuestas y no podemos resolver y no podemos encontrar estas respuestas porque no tenemos todo el conocimiento necesario. Algunos llegamos a tener ciertos estudios conforme a nuestras capacidades económicas, que es Dios quien nos lo da, pero no llegamos a conocer todo lo que nosotros queremos y ahí se manifiesta la debilidad del ser humano. Tenemos debilidad en el ámbito espiritual porque los deseos pecaminosos en nuestra vida se manifiestan. Y dice la palabra de Dios que de nuestra propia concupiscencia somos seducidos ¿a qué? A hacer el mal. Mis hermanos, esa debilidad en nuestra carne, en nuestra humanidad, nos lleva y nos conduce constantemente a desobedecer a Dios. Pero entonces, en nuestra debilidad, se manifiesta la gracia de Dios. A manera de conclusión, mis hermanos, escuchen. Es evidente que tan capaces podemos ser para algunas cosas, esas mismas capacidades al final del día nos pueden llevar a revelarnos a nosotros mismos la impotencia y la realidad de nuestra debilidad, para que la gracia de Dios se manifieste en nuestras vidas. Entonces viene la pregunta: ¿padece usted persecución? ¿Está pasando tal vez por humillación, por burlas o exclusiones por Cristo? ¿Tiene limitaciones que a usted le están frustrando hoy en día? ¿Tiene problemas que siente que usted no los puede resolver y eso le está quitando la paz? ¿Tiene debilidades que le conducen a desobedecer a Dios todo el tiempo? ¿Usted ha orado por esto y el Señor no le ha contestado? Mis hermanos, la respuesta es
que nos baste su gracia. Oremos.